Muy bien. Fantástico, hermanas. Muy contentas de tenerlas y de estar juntas para estudiar la palabra del Señor. Bienvenidas todas, bienvenidos a los hermanos también varones que nos acompañan. Hoy vamos a seguir el estudio de Daniel. Estamos en el capítulo 3. Lo empezamos la semana pasada y hablamos un poquito de la imagen, la estatua que hizo Nabucodonosor, ¿no? Algo tan extraño que después de haber recibido una revelación tan fantástica de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Cómo él se le ocurre hacer esta estatua. Hablamos de que era inmensa, de oro, aproximadamente 8 pisos de altura, ¿no? Y hablamos cómo el ser humano también tiene esa inclinación vanidosa, ¿no? De exaltarse a sí mismo, de idolatrarse, ¿no? De decir que se haga lo que yo quiero, todo mundo tiene que postrarse ante mis deseos, ¿no? Que era lo que Nabucodonosor quería, que todo el mundo se arrodille ante la estatua de él, ¿no? Y que lo adoren, ¿no? Y pareciera increíble, pero es algo que todos tenemos esa tendencia, ¿no? De que se haga nuestra voluntad. Por eso el creyente batalla es esa inclinación con armas poderosas espirituales, como la oración. Por eso el Señor nos enseñó que oremos que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Y a través de la oración uno combate, ¿no? Aprende a humillarse delante del Señor, aprende a depender del Señor. Pues eso vimos la semana pasada, hoy vamos a seguir. Nos quedamos con que vienen y acusan a los tres jóvenes. Aquí vamos a empezar desde el versículo 8 y vamos a ver esto de cómo acusaron a estos tres jóvenes judíos, de que ellos no se postraban ante la estatua de Nabucodonosor. Un detalle interesante que estaba leyendo que dice que la Biblia de la Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, dice que esta estatua Nabucodonosor la erigió 18 años después de 16 años después de haber visto la visión. O sea que ya habían pasado, se calcula que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en su juventud, como de 17 años cuando Nabucodonosor se los llevó. Acuérdense que ellos estudiaron 3 años, fueron educados en la cultura babilónica por 3 años y esto de la estatua se da 16 años después. Así que están como en la mitad de sus treintas, ya están adultos, ah, y se confrontan con esta prueba grande. Así que vamos a leer. Yo sé que para muchos es una historia muy amada, muy hermosa, muy conocida, pero hay personas que tal vez nunca hayan escuchado de esta historia. Así que vamos a leerla aquí en el versículo 8. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. A estos tres amigos de Daniel dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los nombres babilónicos de estos tres muchachos. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Ven? La envidia siempre lleva a la gente a querer tumbar, pisar, matar, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? El alcance de cada pecado. Ellos por envidia
querían eliminar a esos 3 muchachos que estaban sobre ellos, ¿no? Eran jefes de las provincias, ¿no? Tenían puestos de autoridad. Y la acusación, obviamente, para el creyente siempre se lo va a acusar de que no sigue la onda, por decirlo así, del mundo, ¿no? No hace lo que todos los demás hacen, en el sentido de adorar al hombre, adorar a otros dioses, ¿verdad? Esa era la acusación. No te respetan. Estaban dándole por el lado de vanidoso, el lado orgulloso de Nabucodonosor, ¿no? A nadie humanamente le va a gustar que digan, se están burlando de ti, no te hacen caso, ¿no? Levantan la ira, ¿no? Estaban echándole leña al fuego en el orgullo de Nabucodonosor. Y eso hablamos un poquito la semana pasada, de cuando uno se enoja, es porque quiere que se haga como uno quiere, ¿no? Hay indicios de orgullo, hay indicios de vanidad cuando hay esas demandas de que, con ira, obviamente, ¿no? Nabucodonosor, miren cómo reacciona aquí, dice el versículo 3, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, una mezcla a la diabla. Acá hay unos restaurantes mexicanos que tienen ese título a ciertos platillos, eh, a veces carne y con camarones, y dicen una combinación a la diabla, por lo picante, ¿verdad? Esta es una combinación verdaderamente a lo del diablo, ¿no? Una ira y enojo, es una explosión, ¿no? Es una bomba, está listo para atacar, listo para destruir, listo como el diablo, ¿no? Que vino a matar, a hurtar y a destruir. Es perfectamente, es un producto del enemigo. Esta es una obra de la carne, eso nos hablan las escrituras. Las iras, de los enojos, las contiendas, las disensiones, las malas palabras, maledicencias, ¿no? Son una categoría de pecados de orgullo. Hay pecados, diferentes categorías, ¿no? En la carne, los sexuales, los pecados de morales, y aquí están los pecados de eh, personales en cuanto a emocionales, más bien como que están manifestándose de esa manera. Y los manda a llamar, tráiganme a Sadrach, Mesach y a Abednego. Dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Noten, esta tendencia es tan interesante, ¿no? Esto pasó miles de años atrás y el ser humano no cambia, ¿no? Tiene las mismas inclinaciones pecaminosas, ¿verdad? Tener estatuas, de adorar a sus propios dioses, ¿no? Y enojarse con los que no se inclinan o no van honrando a sus dioses, ¿verdad? Dice el versículo 15, ahora pues ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Como diciendo, les voy a dar oportunidad, les voy a dar el chance de que se arrodillen, ¿no? Y me muestren que esto es mentira, ¿no? Que sí me respetan, que sí siguen mis órdenes, ¿no? Y obedecen mi voluntad, ¿no? Todo es el yo. Es la estatua que yo hice, mis dioses, ¿verdad? Es algo interesante, ¿no? Que el ser humano se haga sus propios dioses, ¿no? Dice, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Noten ahí la arrogancia de él, no hay Dios que pueda ganarme, no hay Dios que pueda salvarlos si me desobedecen, ¿no? Todo pura vanidad.
Y aquí él cree que está dándoles oportunidad y gracia, ¿no? Pero lo que quiere probar es que se haga su voluntad. ¿No? No es que está siendo compasivo con ellos de decirles voy a dar una oportunidad. Lo que quiere es que imponer su propia voluntad por las buenas o por las malas. Versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y noten las palabras célebres de estos jóvenes judíos. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, hay muchas cosas que sacar de la actitud de ellos, ¿no? Y vamos a ir poquito a poquito, ¿no? A veces como seres humanos pensamos que tenemos que siempre argumentar y dar nuestra opinión y, eh, en otras palabras, discutir, ¿verdad? A veces lo disimulamos y decimos, no, hay que argumentar, hay que conversar. Pero la palabra nos enseña en muchas porciones que muchas veces es mejor callar, ¿verdad? Hay proverbios en cuanto a la lengua, a nuestro hablar, que muchas veces dice que es más sabio, es más fuerte el que puede controlar su lengua que el que conquista una ciudad. Imagínense esa comparación, ¿no? Un general del ejército, ¿no? Ahorita nosotros hemos estado viendo ya casi más de un año la guerra entre Rusia y Ucrania, que no le quiere Rusia llamar guerra, ¿verdad? Sino que dice es una operación, un ejercicio, pero es una guerra, es una destrucción total, ¿verdad? Y están, a veces ganan, a veces pierden, ahí están los generales, están todos los soldados, está el armamento. Y el Señor dice, si tú controlas tu lengua, eres más poderoso que los que están conquistando una ciudad. Lo que nos revela, ¿no? Que es algo muy difícil de controlar, ¿verdad? La lengua es la que causa, dice Santiago, es la que incendia el globo, ¿no? Por una palabra se hace algo escandaloso, ¿no? Un comentario, una, una crítica, o un chisme, causan las guerras, ¿no? Así que ellos, tanto Sadrach, Mesach y Abednego, nos muestran la dependencia que tienen en Dios, ¿verdad? Ellos dicen, no, no es acerca de nosotros, quién tiene la razón o no nos vamos a poner a discutir, no es necesario. Como diciendo, tú ya sabes lo que es correcto, tú sabes que estás mal. Y si no te has dado cuenta, nosotros no te podemos cambiar. Eso es algo que Dios solamente puede hacer, ¿no? Y es admirable, ¿no? La dependencia que ellos tienen. No te vamos a contestar. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso le enoja más a la gente que quiere pelear, a la gente que quiere hacer ver como que tienen la razón. Esto es como eh, añadir más al fuego, ¿no? Porque se les corta la oportunidad de que se impongan, ¿no? Cuando uno los deja en su propio mundo, ¿verdad? No es necesario que respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, una dependencia, ahí está, se demuestra que no confiaban en ellos, en sus tácticas, en su astucia, o decir, vamos a hablar psicológicamente, le vamos a decir esto para ganarle. No, ellos inmediatamente dicen, no vamos a responderte y porque dependemos de nuestro Dios, el Dios a quien servimos. Ahí está el testimonio. No es un Dios que está lejano, o que hemos oído de él, o que por ahí me dicen que él es así. Ellos sabían exactamente quién era su Dios y lo servían, ¿no? Su vida, su existencia
era para honrar a su Dios, ¿no? Y la seguridad, la fe de ellos era de que ellos confiaban de que Dios podía librarlos del fuego ardiendo. Y les dice, de paso les dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está la confianza. Ahora, ellos no sabían, obviamente nosotros leemos la historia ya después de que pasó, ¿no? Y sabemos lo que pasó, pero ellos no sabían lo que iba a pasar. En la mente de ellos tal vez están pensando, bueno, Dios tal vez va a cambiar la mente de Nabucodonosor, nos va a hacer justicia, alguien a lo mejor va a salir, Dios va a usar a alguien para que cambie la mente de Nabucodonosor, pero nunca en sus sueños más grandes se imaginaron lo que iba a pasar. Ellos nomás dicen, sabemos que Dios nos va a librar, pero no elaboran, ¿no? En cómo es que Dios los libró. Versículo 18 dice, y si no, ahí está la posibilidad. Dios nos puede librar, eso no hay duda. Sabemos que Dios nos puede librar de tu mano, del fuego, del fuego ardiente, del horno, ¿no? Él nos puede librar, pero si no, sepas, oh rey, dice que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No importa qué nos pase a nosotros, nos paramos firmes en la voluntad de Dios, que es que solamente se lo adore a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Es el primer mandamiento que se le da al ser humano. No te postrarás a ellos ni los honrarás, ni te harás imagen, ¿verdad? De ninguna cosa creada. Nada creado, o sea, ningún ser humano se debe de hacer una imagen de un ser humano porque es algo creado. El Señor es muy específico que Él no comparte su gloria con nadie, no porque sea egoísta, sino porque nadie está al nivel de Él. Lo que nos está tratando de transmitir es que reconozcamos que solo hay un Dios y nadie se merece esa posición de honor, de alabanza, de gloria que solo le pertenece a Dios. Y Sadrach, Mesach y Abednego tienen esto firme en su mente, ¿no? Se paran en esa verdad. Solo hay un Dios y no te vamos a adorar ni a ti, ni a tu estatua, ni aunque nos mates, no vamos a cambiar a otro Dios. No vamos a rendirnos a la mentira, ¿no? A lo que es contrario a la voluntad de Dios. Bueno, ellos dan su opinión, dicen, Dios, sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a doblegarnos en nuestra fe. Nuestra fe en Dios, no era la fe de ellos, no la fe en Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La ira es algo, dice la palabra del Señor, que si uno alberga ira, coraje contra su hermano, es como que uno lo haya asesinado, es como que se haya ocurrido un asesinato, porque la línea de entre el coraje y llegar al acto de matar a alguien es muy fina. Yo les he comentado, ¿no? Que el Señor me tiene sirviendo en una cárcel de mujeres y se escuchan testimonios y situaciones tremendas, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que son educadas, que tienen sus títulos universitarios, ¿no? Y por un momento de ira, a lo mejor empujaron a alguien de una manera que causó que la persona se golpee la cabeza o se muera, o agarraron una pistola que de repente en el momento del coraje, un acto, la ira, el coraje lleva a un acto desenfrenado, no, no, no analizado, ¿no? Y puede llevar a matar a alguien, como en este caso Nabucodonosor, se llena de ira y dice,
destruyanlos, no quiero ni verlos, quémenlos, pero que sufran. No solamente quiero que mueran, quiero que ver y saborear el dolor del que se ha atrevido a hacerme la contra, ¿no? A decir esto en contra mío. Y la otra, por ejemplo, hay gente que cuenta en la cárcel, ¿no? De que están en vicios, ¿no? En drogas, ¿no? Y en esos momentos, aunque no es, bueno, posiblemente de ira también, a lo mejor el bebé está llorando mucho, el hijo está pidiendo de comer o algo, está fastidiando a la madre en su mente eh, eh, torcida, ¿no? Una mente confundida por las drogas y que hacen que terminan matando a sus bebés y después cuando vuelven en sí, después que se les pasa el momento de la drogadicción, ¿no? Se dan cuenta y se asustan, ¿no? De lo que han hecho, porque en ese momento de ira, por eso el Señor dice, ¿no? Que si uno tiene en su corazón un resentimiento, un coraje, una ira contra su hermano, es como que ya lo hubiese matado. O sea, el estándar de perfección de Dios es tan alto. A veces nos medimos nosotros por comparación. Decimos, yo soy mejor que este de acá porque yo hago esto, yo hago el otro. Pero delante de Dios, nadie llegamos al estándar de perfección porque para Él es el aspecto espiritual. Aunque no lo hayamos hecho literalmente en nuestro corazón, ya lo hicimos delante de Dios. Por eso Dios dice, si tú oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, el acto físico, ¿no? Pero yo os digo que si alguien mira, o sea, está en su corazón el desear a alguien en la mente, ¿no? Imaginarse cosas, ya has cometido adulterio con esa persona delante de Dios, ¿no? O sea, el estándar es muy alto, pero volviendo a esto de la ira, es muy grave, ¿no? Cuando hay enojo en el corazón, porque es delante de Dios como que fuera un asesinato. Y eso nos revela cuán pecadores somos, cuánto fallamos al estándar de perfección. Por eso vino Jesús, porque Él es el único perfecto que puede pagar nuestra deuda y cubrir nuestros pecados, esos malos pensamientos, esas intenciones, esas motivaciones egoístas que todos tenemos, ¿verdad? Pero el Señor las cubre con su sangre cuando venimos a Él por fe, en fe, dependiendo solo de Él, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, confiaron en el Dios de Israel. Pero bueno, los manda a su muerte. Versículo 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21 de Daniel 3 dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Acuérdense que ellos eran personajes prominentes en el gobierno, o sea, de haber estado vestidos eh, elegantemente, obviamente eran de una posición de gobierno, ¿no? Tenían sus turbantes, estaban todo y con todo se van. Nabucodonosor, tanto coraje tenía de ese, quémenlos, ¿no? Y versículo 22 dice, y como la orden del rey era apremiante, ya, ahorita, quiero verlos quemados, dice, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Se cree que antes estos tipos de hornos era como en forma de una pera, entonces, por arriba, ¿no? Por eso dice, alzaron a Sadrach y Mesach para que tirarlos adentro de este horno, ¿no? Eh, Inmenso, ¿no? Un infierno, ¿no? Pero noten que otros salen perjudicados por la actitud de Nabucodonosor. Se mueren estos soldados que eran vigorosos, eran fuertes, ¿no? Y que están cargando a estos muchachos
a su condena, ¿no? Ahora ellos mueren. Y es interesante ver esa comparación, ¿no? Cuando alguien está lleno de ira y desea el mal de alguien, no solamente afecta a la persona con la que se quiere desquitar, sino que afecta a todos alrededor, a los que siguen las órdenes, a los que se someten a la autoridad diabólica de la persona egoísta y la persona eh, orgullosa y arrogante. Hay consecuencias, se riega, desparrama, ¿no? Hay ramificaciones tristes para los que siguen la corriente de los orgullosos, ¿verdad? Va a haber dolor y muerte, ¿no? Versículo 23 dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Inmediatamente tan pronto Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el horno, se aparece alguien más, ¿no? Y noten que dice que no estaban tirados ahí en el suelo, no, están parados y empiezan a caminar, dice, están sueltos y no están sufriendo ningún daño, ¿verdad? Los veo que se pasean, están caminando. Imagínense las llamas ardiendo a todo a su alrededor, ¿no? Y están conversando, están caminando, ¿no? El creyente en medio de la prueba no se estanca, ¿verdad? Ve al Señor y ve que Dios está trabajando, que está con ellos, que el Señor está protegiéndolos, el Señor está consolándolos, el Señor es algo maravilloso estar literalmente en las llamas, ¿no? Y que nada está pasando. Pero Nabucodonosor reconoce que este cuarto personaje lo llama es semejante a hijo de los dioses. Algunas versiones judías, obviamente esto es el Antiguo Testamento, usan una palabra que, bueno, para los judíos, los estudiosos, eruditos judíos, ellos interpretan como que esto podía ser un ángel, o Gabriel o algún ángel, eh, específicamente él, porque más adelante en el libro de Daniel se lo ve activo conversando con Daniel. Ah, algunos eruditos creyentes no judíos creen eso también, que puede ser un ángel. Otros dicen que esto es una manifestación que se conoce como una teofanía, ¿no? Una aparición de Dios visible. En este caso sería el que lo da. La palabra dice que a Dios nadie lo puede ver. A Dios nadie nunca lo ha visto, pero el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. En otras palabras, es una cristofanía, una aparición de Jesús antes de ser encarnado, antes de venir como hombre, se está revelando a ciertos personajes en el Antiguo Testamento. Esa es la postura que la gran mayoría de los intérpretes tienen o tenemos, de que ese es nuestro Señor Jesús apareciéndose antes de la encarnación, ¿verdad? Está Él defendiéndolos, está Él apoyándolos, ¿verdad? Sin embargo, es interesante notar que para los intérpretes judíos, la referencia a hablar de hijo de Dios, um, para ellos lo interpretan como que son los ángeles. Es porque en el Antiguo Testamento en muchos versículos se los denomina así, como los hijos de Dios. Versículo 26.
Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Imagínense algo tan ah, científicamente imposible, ¿no? Es algo, no había lógica, ¿no? Que están dentro del fuego y ni siquiera huelen a humo, ¿no? A veces para los que cocinamos, ¿no? No nos gusta muchas veces que después de cocinar ya el pelo huele a un estofado de carne o huele a frijoles, porque el humo, ¿no? Lo llena a uno de diferente olor, ¿no? Y aquí, estando dentro del mero fuego, ni siquiera tenían olor de fuego. Es algo admirable. Versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ángel quiere decir mensajero. Así que no nos confundamos o pensemos específicamente que era un ángel, ¿no? Era un mensajero, ¿no? Dios mandó a dar un mensaje de protección a los suyos, un mensaje de aprobación para los que confían en él, ¿verdad? Dice, y que no cumplieron el edicto del rey, ¿verdad? Los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey Nabucodonosor es un hombre muy inteligente, ¿no? Era un hombre eh, entendido, se dice, ¿verdad? Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y entiende, ¿no? Que Dios, ¿por qué rescató Dios a estos muchachos? Y él dice, porque confiaron en él, no tuvieron fe en él. Y también porque no se sometieron al edicto del rey, ¿no? Desafiaron al que los desafiaba, ¿no? Y dice y también porque entregaron sus cuerpos. Noten el patrón, ¿no? De una persona que es del Señor, ¿no? Tiene fe en Cristo, en Dios, no se somete a la influencia del maligno, sea como sea que se manifieste, sea por el mundo, sea por la carne nuestra propia, o sea por mensajeros malignos, ¿verdad? Doctrinas, no se someten, tiene fe en Dios, no se somete al enemigo ni al pecado y entrega su cuerpo para servir a Dios, ¿no? Ellos adoraron al Señor, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Versículo 29 dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. O sea, Nabucodonosor no agarró bien la lección, ¿no? Sigue, es un dramático, ¿no? Para todo quiere descuartizar, matar a alguien, ¿no? Como si no se hace mi voluntad, ahora también disimuladamente está también imponiéndose, ¿no? Que se tiene que amenazar a alguien para que crea en Dios, ¿no? Y esto nos habla también de algo muy interesante, que a veces creemos que los milagros cambian a la gente. Aparentemente Nabucodonosor tiene un encuentro, una fe en Dios, ¿verdad? Pero capítulos posteriores nos van a enseñar que
no había todavía entregado su corazón completamente a Dios. Era el comienzo, ¿verdad? Por eso todavía está amenazando, ¿no? El que no, ahora en lugar de decir, el que no me adora a mí, morirá, ahora dice, el que no adora a Dios, lo voy a, a descuartizar, dice, y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fue un comienzo, ¿verdad? Pero no siempre los milagros son, más bien me corrijo, los milagros no cambian a nadie. Es la palabra de Dios, es el evangelio el que tiene el poder para transformar, ¿verdad? Pero sí pueden los milagros preparar el corazón de la persona para estar más susceptible, más abierta a escuchar la palabra del Señor. Satanás sabe eso, por eso él hace milagros mentirosos. Tiene poder también para hacer milagros que alejan a la gente del evangelio. Entonces, uno tiene que ser muy sabio, discernir qué tipo de milagro, si y lo vamos a saber si era un milagro de Dios o no por los resultados. Si es de Dios, acerca a la gente a Dios, a Cristo, a Jesús, acerca a la persona a la fe del Señor. Si no son de Dios, alejará a la persona de la palabra de Dios, del Evangelio, y va a llevar a esa persona a adorar a otro Dios, a otra cosa, a otra persona aparte de Jesús. Entonces, no siempre los milagros eh, son mandados por Dios, no siempre, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos en eso. En este caso, Nabucodonosor empieza su trayectoria de fe en Cristo porque él llega a reconocer a Dios en su vida, ya anciano, ¿no? Se humilla delante de Dios, pero esto es el comienzo, o sea, sí hubo un trabajo especial de Dios, el milagro más grande, siempre lo he dicho, que puede haber en alguien, en la humanidad, el milagro más grande es que alguien cambie su mente, que Dios cambie el corazón de alguien, porque eso nadie puede hacer, solo Dios, ¿verdad? Que alguien tiene sus ideas, tiene puede tener su religión, puede tener adorar a algo, pero de repente escucha la verdad y Dios cambia su mente y su corazón, su corazón. El arrepentimiento es eso, un cambio de mente. Yo pensaba así, ahora pienso de otra manera. Cambia y eso es un milagro que solamente el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios puede hacer en una persona. Y sí lo hizo, obviamente, en el corazón de Nabucodonosor. Obviamente, tiene que él ir humillándose delante de Dios para ver más cambios en su vida, ¿no? Pero vamos a ver unas cuantas aplicaciones para terminar. Tres aplicaciones de esta historia tan fascinante. Dice, número uno, podemos ser librados del fuego. Acuérdense que esa era la oración de ellos. Dijeron, Dios nos puede librar del fuego. Y muchas veces oramos que Dios nos libre de la prueba de fuego que viene, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de trabajo, puede ser problemas relacionales, ¿no? Entre padres, hijos o entre esposos. A lo mejor se vislumbra un divorcio, algún trauma. Son pruebas. Si somos de la fe de Cristo, eh, se nos garantiza que vamos a pasar por pruebas. Pero a veces se le pide a Dios, Señor, líbranos de esta prueba, ¿no? Y Dios puede contestar sí y nos libra de la prueba. Se sana la persona, se restaura el hogar o nos dan una promoción cuando pensábamos que nos iban a correr. Un milagro, ¿no? Dios nos libra del fuego, ¿no? ¿Y qué causa eso en nuestra fe? Toda situación de fuego, de prueba,
causa algo en nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en Cristo, en nuestra fe en Dios. Y cuando el Señor nos libra, lo que pasa es que la fe en Cristo es fortalecida. O sea, vemos que Dios es real, vemos que Dios nos ama, que Dios nos contesta y confiamos más en Él. La fe se fortalece, ¿verdad? Esa es una primera posibilidad de que Dios nos libre del fuego. Ah, y la fe es fortalecida. Número dos, posibilidad número dos. Podemos ser librados de las tres posibilidades, siempre Dios nos va a librar, pero ¿cómo es lo interesante? Nos puede librar del fuego o nos puede librar a través del fuego o por el fuego, como fue en el caso de estos jóvenes. Ellos entraron al fuego, ¿no? Pero Dios los libra en medio de esa prueba, de esa tormenta o de ese horno, como caminando con ellos, ¿verdad? Dios está con ellos durante el proceso de la quemazón, ¿no? No les está pasando nada. Entonces, fueron librados a través de la prueba, ¿no? Y cuando uno ve, digamos, que la prueba no, Dios no nos libró de la prueba, pero nos está permitiendo la prueba porque está caminando con nosotros a través de la prueba. Podemos orar para que la fortaleza esté presente durante esta prueba, ¿no? Que su presencia sea real, ¿no? Que podamos sentir su abrazo de protección, que podamos sentir su misericordia, su amor en medio de la prueba. Estamos siendo librados en medio de la prueba. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasamos por este proceso? Es que nuestra fe es refinada. Cuando somos librados, nuestra fe es fortalecida. Pero cuando pasamos por la prueba, nuestra fe se está purificando, está alcanzando niveles que no pudieron alcanzar cuando fuimos librados nomás. La prueba tiene sus propósitos, ¿no? Y cada vez hay un nivel más eh, alto de fe en Cristo, ¿verdad? Así que ser refinado, como dice Primera de Pedro 1, 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Noten que Dios lo ve como algo necesario, el ser afligido en ciertas pruebas. ¿Por qué? Porque la fe se va a refinar, se va a purificar la fe en el Señor, obviamente, ¿no? Vamos a comprenderlo mejor, vamos a amarlo más, vamos a depender de Él más en esa situación imposible, ¿no? Una situación eh, inimaginable, ¿no? A veces pasamos por situaciones en la vida que uno dijera, nunca pensé, ¿no? Que iba a pasar por esta situación, pero en medio de la situación está Dios, ¿no? La fe se está refinando, estamos confiando más en Él. Es importante notar aquí, dice, porque si es necesario, obviamente hay cosas que Dios está viendo en nuestras vidas que Él tiene que quitar, que tiene que eh, sanar, que tiene que limpiar. Él lo ve necesario. Noten que la tentación viene por el diablo. Eso es algo que lleva a pecar, que lleva a desobedecer la tentación, pero la prueba no viene por el diablo, la prueba viene por el Señor. Él es el que va a usar esta situación para purificar nuestra fe. Y eso es lo que dice Pedro. Dice, si es necesario, el Señor va a permitir eso para que, dice versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe se compara con el oro, que tiene que ser purificado. No vamos a verlo hermoso, brillante, si no pasa por ese fuego. Tiene que limpiarse de las impurezas. La fe igual está a veces, así como Nabucodonosor, tuvo fe en Dios, pero todavía está
inmundo en el sentido de que está pensando de manera carnal, de desquitarse, de amenazar, sigue con esa, su fe tiene que ser purificada y Dios va a permitir una prueba, como lo vamos a ver en capítulos subsiguientes, para purificar su fe, para quitar esas impurezas de pecado, de egocentrismo, de vanidad. Y una vez sometida a prueba esa fe, sale refinada, sale, es hallada, dice el versículo, en alabanza, gloria y honra cuando venga el Señor. Cuando sea manifestado Jesucristo, Él nos va a mostrar las piedras preciosas de nuestra fe, las obras de servicio para la honra del Señor que hemos dado. Así que una posibilidad, todos vamos a pasar por ese horno de fuego. Unos no entran porque el Señor los libra y su fe es fortalecida. O sea, ven de lejitos la situación, o sea, casi entran, ¿verdad? Y su fe es fortalecida, pero otros van a pasar o vamos a pasar por el fuego y en medio del fuego ver la mano poderosa de Dios y eso perfecciona nuestra fe. Más bien refina nuestra fe. Ahora vamos a ver la tercera posibilidad. Dice, podemos ser librados en el fuego directo a sus brazos. Hablando de pruebas que nos llaman a vida eterna, ¿verdad? Nosotros llamamos muerte aquí físicamente, ¿verdad? Pero en realidad el creyente no muere. Dice la palabra que el creyente duerme en el Señor. No se usa la palabra muerte o destrucción para el de la fe de Cristo porque no muere. El creyente vive para siempre con el Señor. Entonces puede ser librado a través del fuego, pero también puede ser librado en el fuego, ¿no? Directo a los brazos del Señor. Y en ese caso la fe es perfeccionada, ¿verdad? Acuérdense que estamos en un peregrinaje de fe en Cristo, ¿no? Y la fe va aumentando, ¿no? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empieza una fe no muy bien definida, no muy, a veces se cree Jesús y yo, pero a medida que se va avanzando, se va dependiendo solo Jesús, solo Él es el único que me puede librar, ¿verdad? Yo menguo, decía Juan, tengo que menguar para que Él crezca, ¿no? A través de la prueba. Pero ya cuando el Señor nos llama en medio de la prueba, es directo a sus brazos, ¿verdad? Y ahí la fe es perfeccionada, se acaba la carrera, ¿no? Hebreos 12:1-2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Esa palabra consumador quiere decir el que la termina, ¿verdad? Él la comenzó y él la va a acabar. Él nos dio ese regalo de fe, la gracia para salvación, y él se va a asegurar de que lleguemos con él, ¿verdad? Él va a acabar la fe. Y dice, ¿quién es él? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue ese gozo puesto delante de él? Vernos con él. Él dijo, yo los quiero conmigo. Estoy dispuesto a sufrir la muerte, a sufrir la condena, a pagar la deuda que ellos tienen. Voy a sufrir todo para rescatarlos, ¿verdad? No voy a hacer a un lado las ofensas. Dice, menospreció el oprobio, lo hizo de menos. En lugar de enfocarse, ¿no? Egoístamente y decir, no, yo no voy a pasar que se burlen de mí, que me escupan, que me peguen en la cara, que me den bofetadas, que me jalen la barba, que se burlen de mí. No, eso lo vio como, lo hizo a un lado, como diciendo, no es gran cosa. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, ha triunfado. Jesús vive. Él está intercediendo por nosotros. Él mandó a su Espíritu Santo para
que nos guíe para que a toda verdad, para que nos convenza de pecado, nos está purificando el Señor en este peregrinaje y usa las pruebas, ¿no? Puede ser esa prueba de fuego la que nos lleve con Él, ¿no? Y ahí por fin se va a acabar, se va a perfeccionar la fe que el Señor comenzó en nosotros el día que creímos, ¿verdad? Así que este proceso es maravilloso, ¿no? No debemos de tener miedo a, ya sea que el Señor nos libre como esperaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decían, yo sabemos que Dios nos va a librar. ¿Cómo no sabemos? O sea, que nos evite pasar por el problema o que permita que pasemos por el problema porque va a ir refinando nuestra fe o que nos llame a través de esa prueba para su gloria y su honra y su alabanza. Ah, vamos a saltarnos y vamos a terminar con eso. Dices, si no te rindes o arrodillas al Dios de Israel, al Dios vivo, a Jesús, te arrodillarás a otros dioses o señores, que en este caso quiere decir dueños, los que controlan, los que mandan, a los que obedecerás. O te inclinarás a fortalezas. ¿Qué quiere decir en el campo espiritual esta palabra fortalezas? Quiere decir que vienen a ser tendencias de pensamiento o mentalidades contrarias a la voluntad de Dios. Si uno no se rinde o arrodilla al Dios verdadero, se va a rendir a todo lo demás, incluyendo a pensamientos y tendencias o mentalidades contrarias a la voluntad de Dios. El diccionario define la palabra fortaleza como un lugar muy fortificado que se defiende. O sea, si yo creo de esta manera y nadie me va a cambiar, así soy y así me moriré, es un pensamiento, una fortaleza que se defiende, ¿no? Y a eso se va a inclinar la persona si no se inclina al Señor. Dice, la fortaleza es un lugar que sirve como centro de un movimiento que comparte las mismas opiniones o actitudes. O sea, mis emociones, mis pensamientos son los que mandan, ¿no? ¿De qué dioses, señores o fortalezas de pensamiento contrario a Dios hablamos? Bueno, que uno se va a arrodillar, si no se arrodilla al Dios verdadero, se va a arrodillar a cualquiera de estos otros, al Dios de su propia imagen, eh, que me vean como soy, que yo soy el que mando, yo soy el que soy en control, al Dios de la presión del mundo, se va a arrodillar. No sigue a Dios, voy a seguir a lo que el mundo me diga. El mundo es el que dicta cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que dirigir, cómo me voy a vestir, cómo voy a dónde voy. Se va a inclinar a ese Dios, al Dios del amor al dinero, al Dios de la amargura, al Dios de la ansiedad, de la desesperanza, ¿verdad? El desconsuelo, ¿no? La autoconmiseración, como ténganme lástima, siempre pensando así, se va a inclinar a ese Dios, no al Dios poderoso, al Dios verdadero, al Dios del autoenfoque, al Dios del temor, de la angustia, de la depresión, de la lujuria, que son los deseos sexuales o carnales. Hay un sometimiento a esos señores, a esos dueños, a esas fortalezas, al Dios del descontrol, ¿verdad? Hago lo que quiero, yo soy mi propio Dios, ¿verdad? No me someto al Dios de Israel, al Dios verdadero, a Jesús. Entonces, ¿cuál es la enseñanza general? Que dejemos que el Señor de señores fortalezca, refine y perfeccione nuestra fe en Él, en el tiempo que Él disponga, ¿verdad? Solo Él sabe cuándo nos va a hacer pasar por ese fuego que nos va a llevar con Él. Dice, y veremos su presencia sacándonos victoriosos de la prueba para su honra, alabanza y gloria. Que así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y este testimonio de fe que tuvieron estos muchachos, Señor, una dependencia total hasta la muerte, Señor, en ti, confiaban en ti, esperaban en ti,
y tú no les fallaste. Tú eres siempre fiel, Señor, y nos muestras que igual que a ellos, tú estás con nosotros, con los de la fe de Cristo, en cualquier circunstancia, sea que nos saques del fuego, nos hagas pasar por el fuego o nos llames a través del fuego, Señor. Padre, ayúdanos a ver esta realidad, confiar en ti totalmente, completamente, a crecer en el conocimiento, en la dependencia, en la confianza de nuestro Señor Jesús. Que no sea solamente algo verbal, mental, una, una fe temporal o de intelecto, ah, sino una completa dependencia, una seguridad, una confianza total en ti en cualquier circunstancia. Señor, gracias porque tú eres fiel, poderoso para darnos la victoria, Señor. Tú has vencido a la muerte, el pecado, a Satanás, al mundo. Gracias damos, como decía Pablo, gracias sean dadas a Jesucristo, nuestro Señor, que nos da la victoria. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos a todos.